Muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Permaneced en mí, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Queremos permanecer en esta noche unidos, orando en la iglesia. Bienvenidos, mis hermanos. Su palabra nos dice en este primer cántico, porque eso es lo que vamos a cantar en adoración y en alabanza al Señor, pero también vamos a orar. Su palabra dice en el Salmo 37, confía en el Señor y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias y te adoramos y te exaltamos, Señor. Venimos ante ti con corazones sinceros, limpios por tu palabra, iluminados por tu presencia, seguros y esperanzados, porque tú habitas no solamente en medio de la alabanza de tu pueblo, sino que tú habitas, Señor, en cada uno de tus hijos. Somos tus hijos, porque nos llamaste como el buen pastor y como ovejas, Señor, de tu prado. Te escuchamos tu voz para salvación, y esa voz, esa palabra nos hace obedecerte, arrepentirnos de nuestros pecados, reconciliarnos contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Dios. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti, Señor, para rogar, orar, clamar, dar gracias, pedir, alabar, adorar, hablarte, pero también escucharte, Señor. Muchas gracias porque en este cántico queremos expresarte que aumente, Señor, nuestra confianza en ti, es decir, nuestra fe. Que, Señor, podamos estar juntos deleitándonos en tu presencia, porque tus promesas, Señor, dicen que concederás las peticiones de nuestro corazón si permanecemos en ti, y al permanecer en ti, Señor, pediremos conforme a tu voluntad y a tu propósito. Permanecer en ti también, Señor, nos hace conscientes de nuestra condición ante ti, primeramente nuevas criaturas, pero asimismo frágiles y débiles, en la necesidad de arrepentirnos, entregarnos a ti, Señor, y cada área de nuestras vidas, Señor, que todavía hay oscuridad y habita la maldad, aún de pensamiento. Te queremos pedir que nos podes, que nos limpies, como el buen labrador, el buen viñador que eres, para que, Señor, demos fruto y podamos estar limpios por tu palabra. Y al estar, Señor, en esa pureza que solamente nos da nuestro Dios, que es santo, 3 veces santo, podemos adorarte y clamar a ti, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, las veces que te fallamos. Perdona, Señor, las veces que ofendemos a algún hermano, herimos, e incluso muchas veces inconscientemente obremos mal. Haznos ver y entender, Señor, y poder, Señor, reconciliarnos por medio de la confesión, por medio del arrepentimiento y de pedirte solo a ti perdón. Y esto hará que tengamos la valentía también de pedir perdón a quien hemos ofendido, pero asimismo de tener la suficiente humildad de poder perdonar a los que nos han ofendido. Señor, como pueblo, y tú lo sabes, como hijos tuyos, estamos, Señor, reunidos por amor a tu nombre en tu casa, Señor, para alabarte. Te entregamos, Señor, este culto de oración de principio a fin, incluyendo no solamente nuestros pensamientos, sino también toda la carta de oración de nuestra iglesia, todo motivo de oración, todo ruego. Permítenos
primeramente siempre darte las gracias, porque mayor es la gracia que habita en nosotros, el favor continuo que tú haces para con nosotros como un Dios proveedor, un Dios protector, un Dios que suple toda necesidad y que responde conforme a tu voluntad y en tu propósito. Ayúdanos a apreciar muy altamente cuando nos dices que no, porque es para nuestro bien. Pero asimismo ayúdanos a esperar, porque en la espera, Señor, pruebas nuestra fe por medio de la paciencia. Queremos esperar confiadamente en ti, Señor. Sosténnos, Señor, con la diestra de tu justicia. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque en tus manos, Señor, están nuestras vidas, nuestros tiempos, todo de nosotros. Encomendamos, Señor, nuestra iglesia a ti, Señor, este rebaño para que sigamos avanzando, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos también a pedir por el mundo, por lo que está ocurriendo, tanto en lo más lejos, en medio de la catástrofe. Confiar plenamente, Señor, que tú actuarás y estás actuando. Pero también ayúdanos, Señor, y levántanos para que podamos también tener conciencia de ayudar en lo mucho, Señor, que nos has ayudado. Poder ayudar, Señor, aunque sea con un granito de arena multiplicado por ti. Ayúdanos a pedir, Señor, también por nuestra nación, una nación que se debate en medio de unas políticas que deshonran todo el propósito de nuestro Dios y que ponen en serio peligro, Señor, nuestras juventudes, nuestros niños, nuestras familias, también, Señor, nuestros trabajos y también, Señor, nuestra iglesia, porque es de una manera sutil e indirecta atacada. Señor, que los gobernantes tengan y consideren mucho respeto por nuestro Dios, pero más que el respeto, que pudieran ellos encontrar al Salvador. Sabemos, Señor, que por la historia y por lo que ocurre es como difícil, pero en tu voluntad, Señor, tú harás. Encomendamos a estos gobernantes, tanto en lo nacional como en lo local. Encomendamos, Señor, cada política para que obre en favor del más desvalido. Y ayúdanos a nosotros a dar buen testimonio, Señor, en nuestras vidas y como hijos tuyos y como iglesia. Ayúdanos, Señor, a llevar el Evangelio a toda criatura, pero a tu manera, en tu plan y en tu modelo, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están, Señor, enfermos y que están esperando una cita médica. Pero mientras esto llega, déjanos darte gracias porque tú les cuidas y calmas su dolor y provees medicina y solución. Algunos con algunas enfermedades muy difíciles, pase lo que pase, tú estás con nosotros y tú estás también con ellos. Te pedimos por cada uno de los hermanos que están aquí y también por los que no han podido venir por las diferentes causas. Redarguye a aquel que está frío y apartado y vuélvelo, Señor, a tus caminos, a tu casa, a tu presencia. Clamamos por nuestros familiares que todavía no son de ti, Señor. Clamamos por su salvación. Tú sabes que hay muchos en nosotros, de nuestras familias, que pueden ser hijos, padres o esposos o esposas, o familiares cercanos o lejanos, o incluso amigos, por los cuales, Señor, clamamos para que puedan ser salvos. Confiamos en tu soberanía
en tu omnisciencia. Tú estás aquí, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo en el tiempo perfecto. Gracias porque nosotros vivimos celebrando siempre que el Señor resucitó y que Cristo está vivo y que vive en nosotros. Gracias, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Confía en el Señor, dice el Salmo inicial 37, y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Deleítate en el Señor. Por eso mantengamos estos aparatos en lo posible apagados o en silencio, porque queremos deleitarnos en la presencia de nuestro Señor. Pongámonos de pie, mis hermanos, y alabemos juntos al Señor. Cantemos este Salmo 37 en sus primeros versículos, juntos, unidos. Cantémosle y adoremos al Señor nuestro Dios. Amén. El Señor nos llama por su nombre y nos habla también por medio de su palabra. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús que ore por la palabra que va a ser enseñada y por nosotros que vamos a escucharla, pero también queremos estudiarla y también queremos aplicarla, es decir, ponerla en práctica. Oramos al Señor nuestro Dios. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de alabanza, Señor, que hemos exaltado tu nombre, Señor. Y ahora, Padre Celestial, queremos, Señor, escucharte, Señor, por medio de tu siervo, Señor, en esta tarde. Que la palabra, Señor, sea transformando nuestra vida, Señor, cambiando nuestro carácter, Señor, para parecernos cada día más a Cristo, nuestro Señor.
y que todo lo que oigamos, Señor, podamos aplicarlo a nuestra vida diaria, Señor, a nuestra vida cotidiana, para que sigamos mostrando testimonio vivo de la luz que resplandece entre las tinieblas, que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, los animo a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer los primeros 17 versículos. Recordar que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, pero especialmente abarca desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, lo que este estudio se titula La oración en el Evangelio de Juan. Hemos visto ya, realmente la oración está en el capítulo 17, allí es donde encontramos la oración más extensa del Señor Jesucristo que aparece en la Biblia. Pero el antecedente en los otros capítulos anteriores, es decir, desde el 13, nos marca una serie de características en su palabra, con unas propiedades para que nosotros sepamos que toda oración se hace en el nombre de Jesús. Esto lo vimos en el capítulo 14, los versos del 1 al 14. Que también toda oración al Señor nuestro Dios, aparte de hacerla en el nombre de Jesús, se hace con la presencia del Señor. Juan 14, la segunda parte, es decir, el segundo pasaje del capítulo. Y hoy vamos a ver también que la oración se hace en comunión con el Señor y unidos nosotros a Él y unidos los hermanos. Juan 15, versículos del 1 al 17. Esta oración central que está en el capítulo 17 se efectúa, recuerden, la noche en que iba a ser entregado, es decir, justo al final del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, donde Él ora por Él mismo, ora por sus discípulos y ora por todos los que habían de creer en Él. Entonces allí estamos incluyéndonos nosotros y todos los que creerán hasta cuando Él venga por su iglesia. Jesús, recuérdalo cuando estábamos abordando el tema en el nombre del Señor, les explica a sus discípulos que en poco tiempo, y les consuela, Él ya no estaría físicamente porque pues cumplía su propósito, no iba a estar aquí eternamente en un cuerpo mortal, pero sí luego nos iba a decir que ese cuerpo iba a ser gloriosamente y resucitado, con una promesa de que juntamente nosotros así, pues como somos crucificados en Él, también juntamente con Él seremos resucitados en el día del Señor. Les advierte que esto sucedería allí en el capítulo 14, una vez Él se fuera, y les anima y hace una gran promesa con la presencia del Señor, que enviaría el Espíritu Santo de nuestro Dios, la tercera persona de la Trinidad. Finaliza luego con uno de los versículos que nosotros tenemos de memoria. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Encontramos esto en Juan 16, versículo 33. Vamos a leer entonces estos 17 versículos del capítulo 15, donde se hace dentro del contexto de otra de las afirmaciones de lo que se llama los yo soy del Señor Jesucristo. 8. Pues aquí tenemos el yo soy, la vid verdadera. Pero vamos a centrarnos los jueves en
la oración en el Evangelio de Juan. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así, el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Amén. 17 versículos del capítulo 15. Recuerda que es la oración que está en el capítulo 17, pero estamos mirando los antecedentes que el Señor nos está enseñando en la oración, en el nombre de Jesús, en su nombre, con la presencia del Señor y en comunión con Él y también unidos nosotros. Recuerda que la primera oración que nosotros vemos de una manera sistemática, es decir, en los capítulos iniciales, en el Evangelio de Juan, la encontramos en el contexto de la alimentación de los 5,000, ¿recuerdan? Y aun cuando allí está de una forma indirecta, no se dice oración, tal, pero sabemos que cuando el Señor tomó aquellos panes, dio gracias y los repartió, pues estaba orando al Padre Celestial, al Dios proveedor. Y el segundo ruego, la segunda oración que vemos, ocurre en una situación muy distinta. Y ocurre en el capítulo 11, a la entrada de la tumba de Lázaro. Pero esta vez sí que contamos con el registro de sus palabras en oración. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Juan capítulo 11, versículos 41 y 42. Por eso los estudiosos nos enseñan entonces que hay dos oraciones previas a la que está en la más extensa que hallamos en la Biblia en cuanto a la oración del Señor Jesucristo.
que está en el capítulo 17. Vemos en esas dos oraciones como antecedente un modelo de gratitud, pero más que modelo, un ejemplo de gratitud, gratitud de nuestro Señor, y una gratitud que se basa en lo que ya Él sabe por la fe que nos enseña a nosotros, no porque Él no tenga fe, sino enseñándonos a nosotros de que Dios proveerá. Lo notamos en ese primer pasaje al multiplicar la comida, y en el segundo también al agradecer, porque Dios siempre lo escucha. En este caso, en la resurrección, mejor llamarlo, en el volver a la vida, en el reavivamiento de su amigo Lázaro. Y el tercer ruego, que es el que está en el capítulo 17, es decir, la tercera oración, muchos la han titulado como la oración sacerdotal. ¿Y por qué sacerdotal? Porque aquí ya directamente y explícitamente el Señor es intercesor. Es una oración intercesora por sí mismo, por sus discípulos y por todos los que habían de creer en Él. La principal enseñanza, ya en este capítulo 15, cuando decimos orar al Señor en comunión de ahí, la importancia también de las oraciones en la iglesia es de permanecer en Él, unidos a Él para poder llevar fruto. Notamos que la palabra fruto, de acuerdo a los datos de los estudios, se usa unas 6 veces y por lo menos para permanecer unas 15 veces. Y la enseñanza principal que vemos aquí es comunión, compañerismo. Pero no solo es la primera vez que Él lo está hablando aquí, sino que ya previamente, incluso desde el capítulo 13, nos viene diciendo que tengamos ese amor los unos por los otros. Porque cuando citamos de memoria la palabra, se dice que en esto conocerán que sois mis discípulos. Permanecer en Cristo significa entonces, de acuerdo a este pasaje, vivir en su palabra y orar. Nótese que vemos 2 registros en los versículos acerca de la oración, en los versículos 7 y en los versículos 16. En el versículo 7 está ligado a esa unión en Él, eso es permanecer en Él, en el Señor. Y asimismo en sus palabras, en lo que Él ha hablado a nosotros y por medio de su palabra. Y ahí entonces nos expresa que de esa forma y de esa manera nosotros podemos pedir lo que queramos. Es decir, porque ya no vamos a pedir lo que queramos en nuestros caprichos y voluntades nuestras, sino en los deseos y en la voluntad expresa de nuestro Dios. Y por eso dice allí, se les concederá. Así nos diga que no, o así nos llegue a decir, espera, porque esa es la voluntad y el deseo del Señor, porque esa voluntad y ese deseo de nuestro Señor es para el bien de nosotros. En 2 ocasiones, el Señor Jesucristo en este pasaje manifiesta la afirmación del yo soy. Ya lo hemos explicado, y aquí lo menciona en 2 veces. La primera vez para llevarlo en relación de quién dependemos y qué es lo que va a ser del cual nosotros dependemos. Yo soy la vid verdadera. Uno, lo que es Él, es decir, Él es quien da sustento vital
y valga la redundancia, nuestras vidas. Nosotros, dice la palabra, por lo que sabemos, estábamos muertos, volvimos a vivir, ¿vale? Y aun cuando no hemos muerto ahora físicamente, pero si no hubiéramos tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, seguiríamos muertos. La palabra dice que ahora ya vivimos porque Él vive en nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Ahora vivimos por Él porque Él es la vid verdadera. Y utiliza aquí como una metáfora, o no lo llamaría parábola, me refiero a las imágenes que Él utiliza para expresarnos esa relación y esa intención, y para ilustrarnos lo que Él hace ante una humanidad que está seca, perdida, sin luz, y que incluso no produce ningún fruto. Él es la vid verdadera. Y en la primera afirmación lo relaciona con el Padre Celestial, el Padre Creador. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce, es el viñador, porque está haciendo referencia más exactamente a este tipo de fruto, a este tipo de fruta, ¿vale? De fruto, a la uva. Realmente, cuando habla de la vid y el viñador, está haciendo referencia a esto. Y mejor ilustración no pudo emplear el Señor, e incluso Él la cita porque hace relación con el Antiguo Testamento acerca de el viñedo, de la vid, con el pueblo de Israel. Toda rama que en mí no permanece, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda. Y la segunda afirmación, entonces, del gran yo soy es la que está en el versículo 5. Entonces, la primera es, ¿de quién dependemos? Y de quién dependemos no solo en todo, sino también en la relación de la oración. Él es quien va a proveer todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Yo lo daré. Que es lo que vuelve a decirnos luego en el versículo 16. Los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Y ya lo había dicho y enseñado en el capítulo 14, ¿recuerdan? Cuando en otra de las afirmaciones del yo soy el camino, la verdad y la vida, pidan en mi nombre. Y la segunda afirmación entonces dice aquí en el versículo 5, yo soy la vid y nosotros las ramas. Entonces la primera es una comunión, una unidad con el Dios Trino por medio de Jesús, por medio de la vid. La segunda es nosotros unidos a Él. Por eso habla de unión, habla de compañerismo. Ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Permanecer entonces en Cristo significa vivir en su palabra y orar, verso 7. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se los concederá. Significa obedecer sus mandamientos, verso 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en Cristo significa mantener nuestras vidas limpias, es decir, ser santos como Él es santo, porque Él es quien nos hace santos y nos santifica, es decir, nosotros tenemos vidas limpias, no porque seamos muy buenos, incluso así queriéndolo, pero es realmente el Señor
quien hace que nuestras vidas sean limpias, versículos 3 y 4. Ustedes ya están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he comunicado. Y eso tiene que producir en nosotros hambre por la palabra, necesidad por la palabra. Aparte del efecto que en ella produce, también implica que es por medio de su palabra que nosotros escuchamos su voz. Y es por medio de su palabra que nosotros también vamos a poder expresarnos delante de Él con palabras apropiadas, palabras que Él nos ha enseñado y palabras que son iluminadas por su presencia, porque es con la presencia del Señor, el Espíritu Santo, morando en nuestras vidas. Vidas limpias mediante su palabra. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. El fruto de la vid, es decir, un racimo de uvas, en un lenguaje que conocemos nosotros, es muy significativo y me gusta mucho. Utilicé la Nueva Versión Internacional por la facilidad de la comprensión, pero especialmente cuando dice que mi padre es el viñador, es eso exactamente lo que hace. Y un racimo de uvas representa, dentro de una cantidad de, digámoslo así, lo entre comillas, personas individuales, un grupo. Y un grupo que está unido y entretejido entre sí. Y mejor ejemplo no pudo utilizar el Señor Jesús cuando dice que este racimo debe de permanecer a la vid para que produzca ese fruto que estamos viendo allí. Con el color que tiene las uvas, ¿no? Porque hay uvas de diferentes especies, de diferentes colores, pero uva al fin de cuentas, la misma uva. Algunas con unos sabores diferentes. Lo milagroso de esto es cómo de algo tan frágil llega a salir un racimo tan pesado que se sostiene, porque está ligado, permanece a la vid. Y en este caso es lo que el Señor Jesucristo hace en nosotros. Cuando hablamos o cuando Él nos habla del fruto, podemos pensar qué fruto tenemos espiritualmente hablando. El fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, gozo, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. No sé si lo dije equivocados, creo que son esos que está en Gálatas. Pero recuerda que ese fruto es Él quien lo ha provisto, es decir, ha salido de Él quien es la vid. Espiritualmente hablando, el cristiano que no permanece en Cristo, dice allí en la enseñanza que se nos da, se vuelve, hay otras palabras, yo mirándolo aquí, porque algunas traducciones ponen sarmiento, pámpano, ¿vale? Ramas, la vid, sarmiento, vástago, pámpano, ramas, es lo mismo. Así, entonces, el cristiano que no permanece en Cristo, aun cuando esto es como, no tiene sentido que un cristiano no permanezca en Cristo. Sabemos que muchos se hacen llamar cristianos, pero realmente aquellos que no permanecen en Cristo, y aquí algunos de los estudiosos dicen que puede haber cristianos que no viven la vida cristiana con la plenitud del Espíritu Santo morando en sus vidas.
Es decir, con el Espíritu Santo, entre comillas, contristado a toda hora. Y entonces, así, ¿qué fruto va a haber? ¿Vale? Lo relacionan un poquito a eso. Otros lo llaman cristianos carnales. Yo la verdad no entiendo estos modelos, ¿vale? Porque yo digo que un cristiano es o no es, ¿vale? Entiendo los diferentes procesos, bebés espirituales, ¿vale? Pero realmente, en esta comparativa, el cristiano que no permanece en Cristo, dice el estudio, se vuelve como un sarmiento inútil. Es decir, como la sal, que aun cuando sigue siendo sal, pierde su sabor. Y al perder su sabor, no sirve para nada. Esa es la comparativa. La exhortación en amor, porque nos habla aquí de amor, pero también nos exhorta, es que seamos sarmientos permaneciendo en la vid, es decir, unidos a Cristo y en Cristo unidos entre sí. Por eso la oración, únenos Señor, y al permanecer en Él, su vida fluye a través de nosotros y da fruto. Y ese fruto tiene un propósito, el propósito de la gran comisión. Es decir, servir al Señor, trabajar para el Señor en la expansión del Evangelio llevado a toda criatura, pero llevado unidos. Nótese que estamos hablando de la oración. Nótese que los sarmientos fructíferos son limpiados. Cuando habla Él es el viñador, Él es el Dios que los poda y el único que puede podarnos, que es lo que está en los versículos 2 y 3. Y sabemos por qué lo hace, para que demos más fruto, ¿vale? Recordemos siempre que lo que está ahí diciendo el Señor es que Dios nos limpia por medio de su palabra. Entonces, la palabra, es decir, la Biblia, es vital para nuestras vidas. De ahí la importancia siempre. No solamente mirar la palabra como leerla y ya está, que es bien, pero no es suficiente. Hay que leerla. Hay que escudriñarla, hay que estudiarla e incluso hay que enseñarla. Dios nos limpia por medio de su palabra para que también en la relación de oración con Él, en los ruegos con Él, nosotros purificándonos por Él, seamos más fructíferos. Y cuando pidamos en la voluntad del Señor y en los propósitos de nuestro Dios. Porque todo lo que nosotros necesitamos ya no, Él nos lo da. A medida que los creyentes avanzan, debemos de producir fruto. Versículo 2. Y más fruto. Versículo 8. ¿Y este fruto para qué es? Solemos cantar mucho. Queremos darte gloria y alabanza, pero no lo rendimos el honor y la gloria con nuestras vidas, pues no tiene armonía. Dar fruto es para darle la gloria y la honra. Versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Nótese la palabra que emplea, porque en la traducción original no es creyentes, no es hijos de Dios, que lo somos, sino algo que implica crecimiento en Él, dejarnos enseñar por Él, y se llama discipulado, discípulos del Señor. Es en este evangelio donde más encontramos esta palabra,
ser discípulos del Señor. Glorificar al Padre Celestial. Las evidencias de la vida que permanece son entonces, verso 9, un sentido del amor de nuestro Salvador. Nótese cómo en los primeros versículos nos está hablando de esta permanencia. 1, pureza y santidad. 2, dependencia del Padre Celestial de Dios. 3, una vida con propósito. 4, enseñanza de nuestro Dios. Y 5, permanecer en su amor. Y esto produce en nosotros obediencia. Entonces un cristiano desobediente, pues está pecando contra Dios y delante de Dios. Todo esto para que nosotros seamos obedientes al Señor. Y sus mandamientos dice que no son gravosos, dice en este evangelio y en mucho de la palabra. Obediencia a su palabra, verso 10. Oración contestada, verso 7. Pero también, todavía más, mira cómo es Dios de abundante, vida abundante. Él nos ofrece, nos da su amor, su protección, su enseñanza, la esperanza, la seguridad, pero asimismo hace que nosotros, si permanecemos en Él, aún tengamos sufrimiento, pero en medio de todo esto, tengamos vidas llenas de gozo, porque Él lo dice, verso 11, y no solamente porque Él lo dice, que es bastante, sino porque es verdad y es una realidad. Como Nehemías, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Y todos estos elementos dados hacia nosotros hacen que nosotros, en la relación de oración con Él, seamos muy especiales al hablarle y al escucharle y al pedirle, al darle gracias y al adorarle, es decir, al darle la gloria y la honra. Y más todavía, no nos trata como a unos esclavos. Y eso que nos compró, es decir, nos libertó de la esclavitud del pecado. Realmente sí somos esclavos de Él. Y somos siervos de Él, eso es verdad. Porque nos compró. Nosotros somos, antes de Cristo, éramos esclavos de un enemigo. Éramos esclavos de un mundo apartado de Dios. Éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Éramos esclavos del diablo. Y para podernos libertar de esa esclavitud nos compró a precio de sangre. Es decir, ahora le pertenecemos a Él. Es decir, tenemos un nuevo amo. Gloria a Dios porque tenemos ese nuevo amo. Pero aún así, nos llama aquí. Y eso tiene que ser algo que produzca en nosotros gratitud. Por eso no nos cabe en la cabeza, y lo quiero pluralizar porque no solamente es el pastor o el consejo, que nosotros seamos tan duros para orar congregacionalmente. No respondemos a los llamados de oración teniendo, si leyésemos el capítulo 15, yo creo que los jueves de oración serían más numerosos. Es decir, esto tiene la sospecha de que o no estamos leyendo muy bien la palabra. No lo digo por ustedes, mis hermanos, ¿vale? Lo digo en un sentido general. Nos reuniríamos a orar los martes, oraríamos los domingos también en la escuela dominical,
porque nos ha llamado amigos. Ustedes son mis amigos, verso 14. Pero también tiene una condición: si hacen lo que yo les mando. Y si lo dejásemos ahí, da lugar a preguntarnos: ¿y en qué nos manda el Señor? En mucho. Pero Él nos manda a orar. Y no le obedecemos. Tiene que servir de mucha reflexión también la palabra. Ciertamente el cristiano que permanece en Cristo, si Él nos llama amigos, eso tiene que producir en nosotros también la reflexión de llevarnos bien con nuestros hermanos. Es muy, muy triste que digamos: pues yo no me llevo bien en la iglesia con fulano de tal, con fulana de tal. Empezando porque decir fulano de tal o fulana de tal sería pecado. Tenemos que llamarnos mi amado hermano y debo de llevarme bien. Y si no me llevo bien, pues tengo que hablar con él. Y tengo que poner a Cristo en el medio para poder solucionarlo todo. Porque si Él nos llamó amigos, ¿cómo no vamos a poder nosotros ser amigos, pero siendo hermanos, que es mucho más que cualquier amigo? El amor por los hermanos. Y así termina el verso 7, perdón, el verso 17 en el pasaje. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y si queremos complementarlo parafraseadamente con otro versículo que se apropia a esto, porque me acordé de la palabra que también dice: porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Vuelve y lo dice. Y cuando el Señor repite un mandato, repite un deseo de Él, es porque es muy importante. Y porque quiere algo, mucho. Pero en esto quiere que nosotros tengamos amor los unos por los otros. Porque el amor por los hermanos es una marca del discípulo. Su propia muerte en la cruz, luego, al situarnos en el tiempo en que el Señor está haciendo la oración, recuerden la noche en que iba a ser entregado, y entonces se cumplió y murió por nosotros, es decir, demostró su amor por ellos. No solamente se los dijo, sino que lo demostró. Eso es cuando consideramos y apreciamos su obra perfecta. Muerte y en una cruz, para tener victoria en Cristo, resurrección. Y eso hace que nosotros entonces debemos de demostrarle nuestro amor a Él, no solamente amándolo a Él, sino amando a nuestros hermanos, es decir, amando a sus hijos. Los amigos, dice el mundo, se quieren, se ayudan los unos a los otros, los valores de la amistad. Hace poco fue el Día de la Paz, amigos más que amigos, ahora viene el Día de San Valentín. Esta es la amistad del mundo y el amor del mundo, que está bien, yo no estoy yendo en contra de ello, pero el verdadero amor es la obediencia a Cristo, una obediencia que nos pide y que no es la del esclavo, sino la del amigo. Amarlo porque Él nos ha amado primero. Amarlo porque Él dio su vida por nosotros. Amarlo porque Él volverá por nosotros. Amarlo porque cuando Él vuelva por nosotros nos llevará a vivir a un mundo mejor. Amarlo porque Él va a terminar con toda maldad y va a terminar con el enemigo que tanto nos acosa. Amarlo porque de raíz sacará la maldad que entró en nosotros a causa del pecado. Permanecer en Él, conocer su voluntad, como cuando le dijo a Abraham, el amigo de Dios. Esa misma condición nos llama a nosotros, somos sus amigos. Y como amigos en esta noche, entonces, queremos orar al Señor. Damos gracias al Señor porque oramos en el nombre de Jesús
Oramos con la presencia del Señor en nuestras vidas, el Espíritu Santo, y oramos en comunión con el Señor porque permanece también en nosotros su palabra que nos limpia y nos purifica y nos hace pedir con todo esto conforme a sus deseos, conforme a su voluntad. Entregamos así la carta de oración de nuestra iglesia. Amén. Mis hermanos, ya casi vamos llegando a la oración del capítulo 17. Nos queda el capítulo 16, que también nos tiene que decir mucho sobre la oración. Que el Señor les bendiga. es servir.